transformada de Laplace. Y después hay un libro completo del autor Murray Spiegel que se llama Transformada de Laplace. No sé si se descargaron ya la bibliografía del tema. Yo tengo a mano el libro Yo de estoy leyendo Spiegel. el del libro que nos envió el profe Flores. En matemáticas avanzadas. El de SIL. No sé cuál nos recomendaría. Y cualquier libro de matemática avanzada tiene un capítulo de, de Transformada de Laplace, el libro de Crazy, el libro de SIL, el libro de Peter O'Neill, son distintos libros que tienen el mismo nombre. Creo que todos se llaman matemática avanzada para ciencia e ingeniería o matemática avanzada para ingeniería, una cosa así. Pero, a ver, voy a subir al grupo, esto no cuenta como piratería, yo no compartí esto, si pregunta a alguien, pero subo el libro de Spiegel al grupo. Bueno, ese libro tiene una nomenclatura un poco diferente a lo que se acostumbra, pero porque la F transformada la llama F minúscula y a la F de T la llama F mayúscula y nosotros lo usamos al revés, pero fuera de eso el libro es muy bueno, es cortito, es bien práctico, o sea, no tiene mucho desarrollo teórico, sino que digamos que va más a la aplicación práctica de la transformada de Laplace. Es un libro viejo, más viejo que la escarapela, pero y es corto, tiene 260 páginas, una cosa así. Y lo interesante de ese libro es que tiene una tabla de transformadas de Laplace bastante completa. Bueno, la idea de esta clase es ir charlando qué entendieron por transformada, más o menos ver cómo se plantean los prácticos y que participen todos, por más que no hayan leído, alguna idea deben tener de las clases de teoría. Así que ¿qué vendría a ser una transformada de Laplace? Yo no le estoy poniendo nota, no lo estoy juzgando ni nada, o sea, esto es para charlar. Para ver cómo van viendo los contenidos de la materia. Así que sería genial que hablen libremente. Acá nadie los va a golpear ni nada de eso, ni bardear. Golpear es medio imposible por cuestiones físicas, pero bardear tampoco, así que ¿qué? Perfecto. ¿Qué vieron de transformadas desde la primera clase que comenzó el tema? ¿Qué vendría a ser una transformada? ¿Con qué operación está relacionado? A ver, voy a empezar a compartir pantalla. A ver, la tecnología es asombrosa. Agustín, yo voy a empezar a compartir pantalla y no voy a poder leer el chat, así que lo mejor va a ser si pueden hablar. A ver, voy a sacar la cámara. Avísenme si se ve mi pantalla. Sí, está bien. Buenísimo. Ahí estoy compartiendo la pizarra, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿qué vendría a ser la transformada de Laplace? ¿Cómo definíamos?
teníamos que, Y serían o sea, sea una función f de t tal que analizamos en intervalos de t mayor que 0, teníamos que la siguiente integral la definíamos como la transformada de Laplace de esa función ft. Y esto nos daba como resultado una nueva función que llamábamos f de s. O sea, hacíamos esta transformación que llamábamos transformación integral. ¿Se acuerdan de eso? O sea, esta integral, el resultado de esta integral impropia, si esta integral impropia converge, es la denominada transformada de Laplace de la función f. Eso se acuerdan, esa es la definición de transformada. ¿Cómo dijo, profe, si converge qué? Si converge esta integral, ¿vieron que esta es una integral impropia? Si recuerdan del curso de cálculo 1, análisis matemático 1, etcétera, las integrales impropias pueden ser convergentes, o sea, converger a un valor o ser divergentes. Cuando esta integral tiene un valor finito, o sea, converge, se dice que es la transformada de Laplace de la función f. Bien, gracias, profe. Entonces, ¿qué vendría a ser este tipo de operación? ¿Cómo se denomina este tipo de transformación y qué hace? No, ni idea, profe. Excelente, me encanta esa sinceridad. Acá estamos para aprender. Si me dicen, no tengo ni idea, no leí, no sé qué me parece esto, nunca lo vi, qué sé yo. Pero sean sinceros, o sea, no vengan a callarse, no vengan a... Pregunten lo que sea, o sea, razonen, miren la expresión. Vamos a charlarlo. Esto se conoce como transformación integral, o sea, de manera general, una transformación integral es el producto de una función que llamamos núcleo de transformación, perdón, por la función que se quiere transformar. No sé si Pablo les comentó eso, que básicamente la definición... Disculpen, parece que entró alguien más. A ver... Admitir. Ahí está. Bien, se conectó Galeano, él debe saber de qué estamos hablando, Galeano. Ay, qué divertido esto. Bueno, retomando. Seguramente el licenciado Guzmán le habrá comentado lo que son las transformaciones integrales, que es un campo de aplicación matemática. O sea, hay distintos tipos de transformadas integrales, pero todas tienen una estructura similar. O sea, una transformada integral es básicamente una operación del tipo integral impropia de la función que se quiere transformar por otra función que se multiplica a la función a transformar, la cual se denomina núcleo de transformación. Esta función se llama núcleo de transformación. Las transformaciones integrales básicamente son todas integrales impropias, o sea, estas integrales
se resuelven haciendo el límite cuando un parámetro b tiende a infinito de la integral de 0 a b de el núcleo de transformación por la función diferencial de t. Variando este núcleo de transformación se tienen diferentes tipos de transformadas integrales. Tenemos, por ejemplo, la transformada de Laplace es un caso, es un tipo de transformación integral. La transformada de Fourier es otro tipo de transformación integral. Las transformadas wavelets o transformada ondita, que se utiliza mucho en el tratamiento digital de señales, son otro tipo de transformadas integrales. Hay muchísimos tipos y todas se utilizan, digamos que la aplicación de las transformaciones integrales es hacer un cambio de variable para poder ver distintos fenómenos físicos. No sé si me expresé bien, o sea, no sé si se entiende lo que quise decir. O sea, nosotros tenemos estas funciones f de t que pueden ser funciones que representen algún sistema físico, como puede ser el desplazamiento de un sistema masa-resorte amortiguador, o puede ser la corriente que circule por un circuito eléctrico, o puede ser la temperatura de un fluido que circula en un intercambiador de calor. Y nosotros, al realizar una transformación integral, hacemos básicamente un cambio de variable, hacemos una transformación, dejamos de lado la variable temporal y nos concentramos en otro tipo de variables. Por ejemplo, la transformada de Fourier es una transformada integral que permite hacer la transformación de una función que está en el dominio del tiempo, o sea, es función del tiempo, la transforma al dominio de la frecuencia, y ahí uno puede hacer análisis de distintos tipos como respuesta en frecuencia, etcétera, que permiten analizar de otra manera a ese mismo fenómeno físico. No sé si se entiende lo que quiero expresar. Sí, profe, más o menos se entiende. Bueno, a lo que yo les quiero romper las bolas siempre es ¿para qué estudian tanta matemática en ingeniería, siendo que esta es la cuarta materia de matemática, sin contar informática, que debería ser una materia de métodos numéricos? Pero tuvieron álgebra, tuvieron 3 análisis y ahora tienen esta materia. Son 5 materias de matemática en total. ¿Para qué ven tanta matemática en la carrera? Yo lo veo como herramienta para resolver problemas nomás, pero hasta ahí nomás. Herramientas para resolver problemas. ¿Y cómo resolves problemas? ¿Cómo lo usas como una herramienta? No sé cómo decirle. Básicamente, ¿qué queremos hacer en ingeniería? Nosotros queremos predecir y controlar distintos sistemas físicos para sacarle un provecho, qué sé yo, determinar cuál debe ser la caída de potencial en tal circuito, qué corriente tiene que circular para dimensionar las secciones de conductores, determinar qué fuerza ha experimentado una estructura para que no se rompa y no se deforme tanto. Nosotros lo que hacemos es tratar de modelar y describir en el lenguaje de la matemática, en el lenguaje formal de la matemática, distintos fenómenos físicos que a nosotros nos interesan controlar y predecir. Más o menos por ahí va tu respuesta. Claro, sí, yo me expresé medio mal, pero sí. La idea que tenemos nosotros es de contar con distintos tipos de herramientas y metodologías brindadas por la matemática para poder describir distintos sistemas físicos. Como ustedes sabrán, de los cursos previos de ecuaciones diferenciales como el análisis matemático 3, nosotros podemos describir un sistema masa, resorte y amortiguador, donde a nosotros nos interesa saber los desplazamientos en función del tiempo de esta masa que se mueve. O sea, esto puede tener una fuerza de excitación en función del tiempo, y nosotros a este sistema, que esto puede ser, qué sé yo, la rueda de un auto, porque tenemos la masa del neumático, tenemos el sistema de amortiguación vinculado a la carrocería, y queremos saber cómo se va a mover eso, supongamos, ¿bien? Eso lo podemos modelar con una ecuación del tipo esto es C, la constante de amortiguación, y es una ecuación diferencial, ¿no?
Si uno resuelve esta ecuación diferencial para condiciones de borde u en 0 igual a 0 y u' de 0 igual a 0, tiene definido un problema. Y la solución de esta ecuación diferencial va a describir el movimiento de este sistema masa resuelta amortiguador. Lo mismo si nosotros tenemos un circuito de tipo RLC alimentado por una fuente alterna VDT, donde tenemos una resistencia R, una inductancia L y una capacitancia C. Si mal no recuerdo, esto vendría a ser una cosa así: L por la derivada de B con respecto a T más R por B. No, perdón, estoy batiendo. La ecuación diferencial, a nosotros lo que nos interesa, si la fuerza, si el término de excitación es la tensión, a nosotros nos interesa saber la corriente que circula en el circuito. Por lo tanto, esto sería la derivada de I más R por I más 1 sobre C por la integral de I diferencial de T. Esto va a ser igual a la fuente de T. También modelamos por medio de una ecuación diferencial el comportamiento de este tipo de circuitos. Bueno, la idea básicamente de toda la matemática que nosotros vemos es tratar de brindarnos, como dijo el compañero, distintos tipos de herramientas o métodos matemáticos para poder describir distintos fenómenos físicos. Y nosotros abordamos el tema de las transformadas de Laplace como una herramienta para la resolución de ecuaciones diferenciales. La idea de contar esto es como mostrarle el norte, para qué estudiamos transformadas integrales. Las transformadas integrales sirven para poder independizar, es como hacer, hablando mal y pronto, es como hacer un cambio de variable. O sea, nosotros tenemos un problema que es función del tiempo, o sea, tenemos nuestra incógnita que es función del tiempo, pero al realizarle la operación de la transformada integral, más precisamente la transformada de Laplace, hacemos un cambio de variable de la variable real t a una variable compleja s. Y al hacer este cambio de variable uno puede hacer distintos tipos de análisis, como análisis de estabilidad, que eso se ve más adelante cuando ustedes cursen la asignatura sistemas de control. Van a ver cómo analizar la estabilidad de un sistema. A ver, ¿alguna noción de a qué me refiero con estabilidad? ¿Qué puede ser un sistema estable, inestable, críticamente estable? ¿Más o menos les suena algo? ¿No habrán visto en teoría de circuitos o en física? La verdad no me suena nada. ¿Cómo? Sí. Que la verdad no me suena. ¿Vieron el fenómeno de resonancia Yo no en sistemas eléctricos? Profe, Perfecto. ¿Y los que cursaron? Sí, establece referencia a invariable ¿Cómo? inalterable. No necesariamente inalterable, porque puede ser un sistema con excitación variable, pero que esa excitación no produzca que el sistema colapse. ¿Se acuerdan que en el fenómeno de resonancia, si uno excitaba un circuito con una frecuencia que era muy próxima a la frecuencia fundamental de ese circuito, que era 1 sobre raíz cuadrada de LC, creo, eso producía que entre en el fenómeno de resonancia, porque justo la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural del sistema. Lo mismo pasa con sistemas mecánicos. Lo mismo pasa con cualquier tipo de sistema. Los sistemas tienen una estabilidad de que, digamos, que pueden soportar un valor de entrada variable con una determinada frecuencia, siempre y cuando esa frecuencia de variación esté en un entorno lejano de la frecuencia natural del sistema. Si está cerca de la frecuencia natural del sistema, tiende a aumentar su amplitud infinitamente. Un ejemplo, un sistema masa resuelta amortiguador, si uno tiene una excitación que, qué sé yo, es un golpe mecánico, el sistema, si es estable, va a vibrar de esta forma, tendiendo a decrecer con el tiempo.
donde esto vendría a ser una envolvente del tipo exponencial, haciendo que el sistema se estabilice. En cambio, si el sistema es inestable y se lo excita con una fuerza tal que su frecuencia coincide con la frecuencia natural del sistema, este sistema va a oscilar aumentando su amplitud hasta tener una amplitud infinita que, como sabemos, en la realidad nada soporta el infinito, y entonces el sistema colapsa, se rompe todito, por decirlo mal y pronto. A eso me refería con estabilidad. En control van a ver que a partir del análisis en el dominio complejo de la variable S, ustedes pueden analizar si ese sistema, dadas las condiciones de funcionamiento, va a ser estable o no, trabajando en el plano S. Y ustedes, a lo que iba con esto es que las transformadas integrales, al hacer una transformación de nuestra magnitud física a otro plano, a otro dominio, ustedes pueden realizar distintos tipos de análisis que, viendo la función en el dominio del tiempo, no tendrían idea de su comportamiento. A eso iba. Por ejemplo, en el dominio del tiempo ustedes no pueden ver la función y decir, va a ser estable o no, sino que tienen que hacer una transformación y ver en el plano complejo ese si cumple ciertas condiciones, la función, el dominio, etcétera. Pueden decir, sí, este sistema va a ser estable, no importe qué tipo de estímulo o excitación tenga a partir de los agentes exteriores, sea diferencia de potencial, sea fuerza, sea caudal, sea temperatura. No sé si me expreso, si se entiende lo que quiero decir. Toda esta charla es para decirle que esto es muy importante, que aprendan nomás. Pues así pues sí. Buenísimo. En fin, volviendo al tema de las transformadas de Laplace. ¿Se entendió esto? Esto vendría a ser la definición de transformada de Laplace. Si ustedes en algún ejercicio parcial, final, etcétera, le pide resuelva o determine la transformada de tal función por definición de transformada, y bueno, tienen que agarrar y hacer la integración impropia de esta función, de la función que se le dé. Y es resolver una integral. Tan fácil como parece eso. En todo caso, si nosotros tomamos una función, una f de t igual a la unidad, esa es la primera función a transformar porque es la más fácil. Nosotros, haciendo uso de la definición de transformada, vamos a anotar acá la definición de transformada, que la transformada de f de t va a ser igual a la integral impropia de 0 a infinito del núcleo de transformación s de t por f de t diferencial de t. Hasta ahí estamos. Bueno, si nosotros queremos resolver esto, ¿qué tendríamos que hacer? Si queremos hallar la transformada de 1. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la definición. Perfecto. ¿Cómo quedaría? El límite cuando b tiende a 0 de la integral Infinito. Sí. de e Sí. a la menos s por t Ajá. por 1. Perfecto. Diferencial de t. Esto sería igual al límite de b tendiendo a infinito, la integral de b de e a la st diferencial de t. Bueno, esto lo hacemos por sustitución, etcétera, etcétera. Y esto nos termina quedando que esta integral va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos st sobre s entre 0 y b. Que esto operando bla 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 termina siendo el límite cuando b tiende a infinito, qué feo que escribo con esta porquería, de menos e a la sb más 1 sobre s. Este término, cuando b tiende a infinito, esto vendría a ser, vamos a analizar, esto es menos e a la menos sb. Al estar esto con un menos acá, esto sería igual a menos 1 sobre e a la sb. Cuando nosotros le aplicamos el límite cuando b
tiende a infinito, límite cuando v tiende a infinito, este valor, este término va a tender a infinito, ¿no? Entonces esto tendría a ser una cosa así, todo este término va a tender a infinito, o sea, el denominador tiende a infinito, por lo tanto, esto va a tender a cero, ¿no? Y entonces, este límite nos termina quedando 1 sobre s. Entonces, la transformada de 1 tendría que ser igual a 1 sobre s. Eso lo habrán visto en la teoría porque es la primera transformada que uno hace y es la más fácil de ver. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Perfectirijillo. Y bueno, la otra transformada sencilla es ahora si nosotros analizamos a nuestra f de t como si fuese una constante k, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Sería exactamente lo mismo que con 1, nada más que tendríamos acá la k, acá tendríamos la k, podría salir fuera del límite si queremos, etcétera, etcétera, y el resultado termina siendo k sobre s. En fin. Otra propiedad de la transformada de Laplace, no sé si lo recuerdan, es que la transformada, el operador transformada en Laplace es un operador lineal. ¿Recuerdan eso? ¿Les suena? Más o menos, tanto el ingeniero Flores como el licenciado Guzmán le debe haber dicho que la transformada de Laplace es un operador lineal. Sí, profe. Silencio total. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y qué quiere decir que es un operador lineal? No, ni idea, profe. Excelente. Un operador lineal quiere decir que cumple con dos propiedades. Esto es concepto de transformaciones lineales también, que seguro lo habrán leído en álgebra en algún momento de su existencia misma. Un operador lineal es un operador que cumple con dos propiedades: la homogeneidad y la linealidad. La aditividad y la homogeneidad, perdón. O sea, si nosotros tenemos el operador transformada de Laplace aplicado a una función f que está multiplicada por una constante alfa más una constante beta por una función g, si es lineal, esto tiene que ser tal de que se cumpla lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que el operador sea distributivo con respecto a la adición y que las constantes salgan fuera del operador. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esta es una propiedad muy importante porque les va a ayudar a resolver los prácticos. Porque si tienen la transformada de Laplace de una suma de funciones que están multiplicadas por constante, y bueno, agarran y hacen uso y abuso de las propiedades de la propiedad de la linealidad, la aditividad y la homogeneidad, sacan todo lo que pueden sacar, distribuyen lo que pueden distribuir y resuelven de manera sencilla. ¿Qué propiedades vieron de la transformada de Laplace? De hecho, falté la clase anterior, profe, así que no sé. Perfecto, ¿y los demás? Mencionamos la de cuando la transformada de cuando está elevado a una constante k. No sé si me explico. No. ¿Qué hace eso? No, o sea, hasta ahora no aplicaste nada. Dijiste E elevado a una constante K. O sea, la transformada de e elevado a menos k por t. E elevado a menos K por 3, por t, es básicamente la transformada de la función exponencial. Igual a Que eso 1. surge hacer esto.
Y que esto termina siendo 1 sobre S menos K, una cosa así. S más K, sí. S más K. Sí, creo que sí. Lo que es la ciencia. Menos. Ah, no, sí, menos. Perdón. Perfecto, todo sale. La matemática cierra, eso está bueno. Todavía sigue siendo una ciencia exacta. Dentro de ciertos límites, por supuesto. Bueno, esto no es una propiedad. Esto es la transformada de la función exponencial. No sé si me explico lo que quiero decir. No es una propiedad. Sí, hay una propiedad relacionada con la exponencial que la llamaremos primera propiedad de traslación, pero esta no es. ¿Vieron las propiedades de traslación, cambio de escala, esas cosas en la teoría? Creo que no, profe. Porque Ah, no. Creo que vimos apenas la introducción nada más con el profe Guzmán, nada más. ajá. Transformada de Laplace de la derivada, ¿vieron? Porque hay una serie, o sea, la idea de las transformadas es, si ustedes quieren hallar la transformada de una función, básicamente tienen que agarrar e integrar. Pero, las transformadas de Laplace ya están tabuladas. O sea, van a una tabla como esta, que es lo de matemáticas, perdón, del libro de transformadas de Laplace de Murray Spiegel, que es este, que acabo de compartir en el grupo. Y al final de todos los apéndices tienen tablas de transformadas que les van a ser muy útiles para luchar contra el crimen, donde tienen distintas transformadas en el dominio S y en el dominio T. Acá está la definición. Esto es lo que yo les decía, que en este libro ¿estoy compartiendo el libro o no? Porque por ahí tarda actualizar la pantalla y yo estoy hablando como loco y estoy así en la pizarra. Sí se ve. Excelente. Bueno, esto era comentar al comienzo de la clase respecto a lo único que hace es un cambio de notación que llama f minúscula a la función transformada y f mayúscula a la función dependiente del tiempo. Lo llamamos al revés. De hecho, en el libro de Sil también lo llamo al revés. La f mayúscula es la f de s y la f minúscula la f de s, y tengan cuidado con eso. Y acá está el de en esta tabla están las propiedades generales. Acá tenemos lo de la linealidad. Esta propiedad que dice 2 se llama cambio de escala. Esta propiedad se llama primera propiedad de traslación. Esta segunda propiedad de traslación. Y ahora tenemos después las derivadas de las transformadas, la transformada de la derivada y las derivadas de las transformadas, la transformada de la integral, etcétera, y la integral de convolución. Esto del concepto de integral convolución van a verlo cuando desarrollen el tema de transformada inversa de Laplace. Después están transformadas especiales. Bueno, acá tenemos el de la transformada de 1 sobre, la transformada de 1 es 1 sobre s, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado, la transformada de la exponencial elevada a una constante por t es 1 sobre s menos la constante. Y así. Esta tabla es una de las más completas que yo vi. Así que les va a servir tanto para esta materia como para teoría de control cuando lleguen a quinto. En fin, la idea de las propiedades es que la idea de esto es llega cuando menos lo esperen, en serio.
Uno piensa que está nadando un dulce de leche hasta que llega. En fin, esta es la definición de transformada de Laplace. Lo que no quiere decir es que si ustedes tienen que resolver, hacer una transformación, no van a tener que realizar una integración al menos que la función no esté tabulada, o al menos que la consigna del ejercicio sea resuelva por definición de transformada la transformada de tal función. Sino que cuando ustedes tienen que resolver algo, van directamente a la tabla, buscan la función que necesitan y la aplican. Pero tienen que saber que la función que aparece en esa tabla, la función transformada, tiene su origen como la solución de la integral impropia de la función que están buscando por el núcleo de transformación. O sea, lo que está en la tabla es a partir de la resolución de esta integral. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y aparte, para resolver para resolver los prácticos van a tener que hacer uso y abuso de las propiedades de las transformadas de Laplace. Como por ejemplo, la propiedad de la linealidad, que es muy importante. La propiedad de traslación, la primera propiedad de traslación, que dice, si ustedes tienen una función, sea una función f de t, hermosa como siempre, cuya transformada que es f de s. Si nosotros tenemos esta función f de t, la cual está multiplicada por una exponencial elevada a una constante por t, la transformada de esa función básicamente va a ser igual a la función transformada, pero con la variable desplazada. Un ejemplo práctico bien pavote es si nosotros tenemos nuestra f de t igual a constante y nuestra f de s, ¿cuál sería? K sobre S. K sobre S, exacto. Entonces, si nosotros tenemos ahora e a la at por nuestra f de t, que sería igual a e a la at por k, ¿cómo sería la transformada de e a la t por k? Vendría a ser K sobre S menos A. Exactamente, es la misma transformada, pero con la variable la variable desplazada. Sería una cosa así, vamos a llamarle S', donde S' vendría a ser S menos A, sería nuestra variable desplazada. ¿Se entendió eso haciendo uso de esta propiedad? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, la segunda propiedad interesante es la propiedad de traslación. La segunda propiedad de traslación o traslación compleja. No, traslación real. La primera es traslación compleja, porque la transformada va a ser desplazada en la variable A. La constante A, perdón. La otra propiedad es la segunda propiedad de traslación, que si nosotros tenemos nuestra f de t, que esto nos da una f de s, si nosotros tenemos, a ver, ¿cómo expreso esto? Nosotros tenemos la transformada de nuestra f de t, pero desplazada un valor. Esta transformada va a ser igual a e a la as por la fs. Este tipo de
aplicación se utiliza mucho cuando estamos trabajando con funciones desplazadas. ¿Qué quiere decir una función desplazada? Quiere decir cuando tenemos una función que normalmente tiene esta forma, pero la desplazamos para que comience en un valor A. Eso puede tener una aplicación en control o en circuitos electrónicos, agarrar y decir, bueno, tengo que excitar cierto componente, pero a partir de un tiempo t igual a A, recién se activa. Creo que esta propiedad no va a ser tan necesaria ahora para la resolución de la guía de ejercicio, pero se entiende qué hace esta propiedad. O sea, nosotros si tenemos una función que está desplazada en el dominio del tiempo, la transformada de esa función desplazada va a ser igual a una exponencial a a la s por la función transformada de f de t. O sea, si nosotros tenemos nuestra función, esta función desplazada la podemos definir como una g de t que va a ser f de t menos a para t mayor a a y 0 para cualquier t que sea menor a a. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos una g de t que sea t menos 2 al cubo para t mayor a 2 y 0 para t menor a 2, la transformada de esta función, ¿cómo será? Acá tenemos que la función está trasladada un valor de 2. La función sin trasladar, nuestra f de t, sin trasladar, sería igual a t al cubo, ¿no? Señores y señoritas. Sí, profe, ahí se entiende. Buenísimo. La transformada de t cubo, ¿cuál es? Nos vamos a la tabla de transformadas. Donde quiera que t cubo no tenemos t cubo, pero tenemos esto, t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial, cuya transformada es 1 sobre s a la n. ¿Cómo usamos eso? Hola. Profe, yo tengo t elevado a la n, ¿es lo mismo o no? O sea, la n sería reemplazar por un 3. Sí. Que Es exactamente lo mismo. Sí, sería 3 factorial sobre... Quería hacerlo más divertido, pero bueno, t a la n vendría... Si la transforma... Exactamente. La transformada a la t a la n sería n factorial sobre s a la n más 1, una cosa así, ¿no? Sí, así es. Entonces, la transformada de t al cubo, vamos a borrar el implica, sería igual 3 factorial sobre s a la cuarta. Sí. ¿Y 3 factorial cuánto vale? 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Esto sería igual a 6. Entonces sería 6 sobre s a la cuarta. Perdón, acá es menos. Me faltó el menos. Entonces, haciendo uso de esta propiedad,
el valor que se traslada en este problema es 2. Entonces, nuestra f de s es 6 sobre s a la cuarta. Entonces, la transformada de g de t haciendo uso de la segunda propiedad de traslación nos quedaría la exponencial por menos a, que para nuestro caso el valor que está trasladado es 2, por s por f de s, que f de s para nuestro caso es 6s sobre 4, y es el valor de la función transformada desplazada, haciendo uso de la segunda propiedad de traslación. Y después, otra propiedad que es muy importante es la transformada de la derivada. ¿Por qué es importante la transformada de la derivada? Si hay jóvenes que ya cursaron la asignatura o están preparando el examen final, opinen. Por favor, así esto es más divertido. ¿Era porque se obtenía algo así como una función primitiva? No. O sea, la transformada de la derivada lo que nos va a permitir es resolver ecuaciones diferenciales. Creo que eso también le explicó el licenciado Guzmán en su clase. Y el ingeniero Flores también, más que seguro que le habrá explicado eso. ¿De cualquier tipo? De cualquier tipo. Inclusive se utiliza la transformada de Laplace. Yo hace, 9 años que no resuelvo una ecuación en derivadas parciales con transformada de Laplace, pero sí se utiliza para algunos casos sencillos. Por ejemplo, la ecuación de la cuerda vibrante en una dimensión en función del tiempo se resuelve, se haga la solución general por transformada de Laplace. Sí, esto es lo atractivo del tema de transformada de Laplace. Lo potente que es para resolver ecuaciones diferenciales. Si ustedes recuerdan su curso de análisis matemático 3, que no deben haber pasado mucho tiempo sin haber visto ecuaciones diferenciales, porque mínimo el cuatrimestre pasado lo vieron, es que para resolver la ecuación diferencial ustedes tenían que identificar la ecuación diferencial y adoptar una metodología acorde según la estructura. Si era lineal tenían que hacer, qué sé yo, determinar el factor integrante, etcétera, etcétera. Si era variable separable era un golazo porque despejaban los diferenciales, integraban, etcétera, etcétera. Acá le aplican transformada de Laplace a ambos términos de la ecuación diferencial, separan todas las incógnitas por un lado, lo que conocen del otro, y llegan a una expresión. No sé si hoy vamos a ver eso, porque lo interesante de las transformadas de Laplace para ecuaciones diferenciales radica en pasar del dominio del tiempo, la ecuación diferencial, al dominio de la variable s, resolver la ecuación y aplicar la transformada inversa para dar la solución en el dominio del tiempo. Y como todavía parece que no vieron el concepto de transformada inversa de Laplace, me parece que hoy no vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales. Pero ya les cuento, como para que se vayan mentalizando lo genial que es esto para resolver ecuación diferencial. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo, me alegro. Bueno, la propiedad de dada f de t, que esta f de t puede tener derivada primera, la transformada de esta f' de t, ¿cómo es? Va a ser igual a s por la función transformada menos la función en cero. Eso lo habrán visto en la teoría. Tiene su demostración que surge a partir de la definición de transformada, realizan integración por parte y llegan a esto. Siendo esta f de s la transformada de esta f de s. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Buenísimo. Después, si ustedes agarraban y hacían la transformada de f segunda de t, les quedaba una cosa como s cuadrado f de s menos s f en 0 menos f' en 0. Y después, si ustedes hacían la derivada tercera, etcétera, etcétera, se iban agregando términos así. Entonces, para la f enésima queda una expresión más o menos del tipo s a la n f de s menos s a la m menos 1 de f de 0 menos s n menos 2 por f' de 0, etcétera, etcétera, menos f a la n menos 1 de 0. ¿Se entiende? O sea, esto está desarrollado en los libros, cómo hacer, están las demostraciones, cómo llegan a esto, pero bueno, teniendo en cuenta las definiciones de las transformadas, de las derivadas sucesivas de la función f de t, ustedes con esto es todo lo que necesitan para resolver una ecuación diferencial. No sé si falta algo, ¿se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Señorita. Perfecto. Bueno, a manera de información, vamos a plantear esta ecuación diferencial, la cual no la vamos a resolver completamente porque no contamos con los conocimientos necesarios para terminar el ejercicio. Pero si nosotros tenemos acá una derivada primera más 3i por 13 seno de 2t con condiciones de borde de 0, condiciones iniciales de i en 0 igual a 6, para plantear la resolución de esto por transformada de Laplace, ¿qué hacemos? Aplicamos transformada de Laplace a ambos miembros. ¿Se entiende eso? ¿Lo que estoy haciendo? Sí, profe. Buenísimo. ¿Qué propiedades podemos hacer uso aquí para seguir resolviendo este ejercicio? En el segundo término puede ser una propiedad de linealidad. ¿Y el primero no? El número 13. Puede ser también, pero no sé si llegaremos a algo concreto. Cuando vos tengas una suma de funciones multiplicadas por constante, se hace uso de la propiedad de linealidad. Exactamente. Vamos a analizar el segundo término. Para hacer uso de la propiedad de linealidad, sacamos fuera las constantes por la homogeneidad y entonces esto nos quedaría igual al operador transformada de Laplace de seno de 2t. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ahora, para el primer término tenemos una suma de funciones y una de esas funciones también está multiplicada por una constante. Entonces, distribuimos el operador transformada de Laplace a cada término de esa suma de funciones, pero también tenemos acá una constante por una función, entonces esta constante puede salir fuera del operador transformado. Y hasta ahí estamos. Acá vamos a analizar cada término. A ver, vamos a analizar el término, el operador transformado por la función i.
Acuérdense que todas estas y son funciones del tiempo, o sea, y' es una función del tiempo e y es una función del tiempo, porque una ecuación diferencial de una variable, una ecuación diferencial ordinaria. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Cuál sería el valor de la transformada de y o de i de t? Ahora vamos a escribirle i de t. ¿Cuál sería el valor de la transformada de Laplace de esa función? Silencio de radio, ¿eh? Y sobre ¿Qué vendría a ese, ser i de t? Bueno. ¿Qué vendría a ser i de t? ¿una constante? No, ¿No? es una función y es nuestra función incógnita. Si tenemos una ecuación diferencial, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que es una ecuación diferencial? Es una ecuación que interviene en funciones y derivadas. Ajá. ¿Y esa función qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser en una ecuación diferencial la función? Cuando nosotros tenemos una ecuación, generalmente tenemos una incógnita que determinar, ¿no? Y en una ecuación diferencial, la función vendría a ser... incógnita. ¿Sí? ¿No? O sea, la función i de t en nuestra ecuación diferencial vendría a ser nuestra incógnita. O sea, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona las funciones, la función incógnita con sus derivadas. Y cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, determinamos el valor de esa función, ¿no? Hola. ¿Están conectados todavía, chicos? Sí, profe, estamos. Entonces, ¿t sí, sería profe. como la primera derivada? Agustín, yo no, cuando estoy compartiendo la pizarra no puedo leer los chats, ni siquiera me avisa, con eso te digo todo. Así que si alguien comenta el chat y alguien puede decirlo en voz alta, leer el chat en voz alta, por favor, así participa también el que escribe. Sí, bueno, volviendo al tema. Nuestra i aquí en la ecuación diferencial es nuestra incógnita. Lo que nosotros queremos determinar es su valor.
A medida que cuando nosotros planteamos y resolvemos una ecuación diferencial, la intención de resolver una ecuación diferencial, como toda ecuación, o sea, si ustedes tienen una ecuación de una ecuación cuadrática, una ecuación de primer grado, qué sé yo, la intención de resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita. Halle x tal que satisfaga tal ecuación, una cosa así. Bueno, en este caso es hallar una función que satisfaga esta relación, que su derivada más 3 veces la función sea igual a 13 seno de 2t. Por lo tanto, lo que nosotros queremos determinar es el valor de la función. ¿Eso se entiende? Yo no quiero que tengan miedo de participar. La idea es que todos nos equivoquemos, discutamos, charlemos, porque es muy importante que ustedes entiendan para qué, por qué, cómo, de dónde sale, qué para lo que esto es. Porque ustedes vieron varias materias de matemática y se me hace que hay muchas cosas que, a pesar de que hayan aprobado o hayan pasado, análisis 1, 2, 3, la venganza, lo que sea, hay cosas que por ahí no les cerró. Porque es muy importante la parte conceptual en matemática, no solo memorizar una demostración o un teorema, porque ustedes tienen que saber para qué se usa ese teorema o qué están queriendo hallar, porque a mí me gusta la matemática desde el punto de vista formal, pero yo no dejo de ser ingeniero. Y la importancia de la matemática en ingeniería es saber la aplicación, poder aplicar lo que nosotros sabemos. ¿Para qué? Para modelar, para poder predecir y controlar distintos sistemas físicos que nos interesan, ya sea determinar cuánto se flexiona una viga, determinar a qué temperatura viaja un fluido en un intercambiador de calor, determinar el campo de presiones, velocidad, determinar las corrientes, tensiones, temperaturas en una resistencia, velocidades de rotación de un motor sincrónico, asincrónico, qué potencia consume, etc. Nosotros utilizamos distintas herramientas matemáticas para escribir eso. Y hay herramientas que, si bien se las ve de manera muy abstracta o muy teórica en los primeros años de la carrera, cobran importancia su aplicación práctica. Y bueno, mi idea es charlarlo siempre. En fin, antes de seguir yéndome por las ramas, que es mi costumbre y me gusta tanto, continuemos con esto. La transformada de y de t, que nuestra incógnita no sabemos. No tenemos ni idea, pero por definición de transformada, esa transformada va a ser una y de s, ¿no? Porque sabemos que la transformada de Laplace de cualquier función f de t, si nosotros le aplicamos la definición de transformada de Laplace, termina siendo una f de s mayúscula en el dominio de la frecuencia s, la frecuencia compleja. Entonces nuestra f de s, si nosotros le aplicamos transformada y no sabemos cuál es f de s, genéricamente sería una f de s mayúscula. Hasta ahí se entiende. Como nosotros no sabemos en nuestra incógnita, nosotros presumimos que la función transformada i de s va a ser i mayúscula de s. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Ahora, la transformada de i' de t, ¿cómo sería? Vendría a ser S por IC. Exactamente. No, la función o sea, hacemos uso de esta expresión. ¿Cómo me decía, señor joven? S menos I mayúscula de S. S menos I mayúscula de S. Perdón. A ver, veamos la definición. Multiplicado. No, simple. Perfecto. S por I mayúscula de S menos y en cero, ¿no? Función evaluada en cero. Menos 6 Sí. sería, profe, ¿o no? Exacto. Menos 6, exactamente. Perfecto. Hasta ahí estamos todavía en la lucha. Y ahora, la transformada de Laplace de seno de 2t. ¿Cómo sería eso? Si no se acuerdan, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de transformadas de Laplace Sí. y buscamos la función seno de t. Que bueno, acá está medio pelo, pero la idea es la siguiente.
A ver, voy a seguir escribiendo acá. La transformada de seno de AT va a ser igual ¿a qué? A sobre S cuadrado más A A al cuadrado. sobre S más A cuadrado. Exactamente. Eso vendría a ser lo que está aquí. Bueno, acá mandamos este para este lado, o multiplicamos ambos miembros por A y ya está. Pero así. Entonces, para este caso, A va a ser igual a 2, entonces la transformada nos quedaría 2S cuadrado más 4. Bueno, reemplazando estas transformadas, aquí esta la metemos por aquí, esta la metemos aquí y esta la metemos aquí, vamos a tener que esto quedaría I de S menos 6 más 3 I de S igual a 13 por 2 sobre S cuadrado más 4. Pero 13 por 2 es 26, así que vamos a quitar esto acá y vamos a agregarle un 6 acá. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra incógnita es S. Es I de S. Entonces, agrupamos los términos que tienen I de S y esto nos queda S más 3 por I de S. El 6 podemos pasarlo al otro miembro de la expresión y nos quedaría 26 S cuadrado más 4 más 6. Y de acá despejamos I de S y esto nos quedaría igual a 26 sobre S más 4 por S más 3 más 6 sobre S más 3. Hasta ahí estamos. ¿Se entendió lo que hice hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Y qué hicimos hasta acá? Hallamos la solución de la ecuación diferencial, pero en el dominio de la variable S. Eso que está ahí es la solución de la ecuación diferencial, pero no nos sirve de nada si no la pasamos al dominio del tiempo, porque a nosotros nos interesa saber cómo se comporta la función en la variable t. Y eso es problema para otro capítulo de esta serie que llamamos Complemento de Matemáticas Especial. Cuando desarrollemos el tema transformada inversa de Laplace, van a ver cómo hacer para pasar esto del dominio de la variable S al dominio de la variable t. O sea, acá, ¿qué falta para terminar? Si nosotros tenemos que nuestra solución en el dominio S era 26 S cuadrado más 4 por S más 3 más 6 S más 3, ahora para poder resolver la ecuación diferencial nosotros tenemos que aplicarle el operador transformada inversa a I de S y aplicarle el operador transformada inversa a, que también ya les adelanto es un operador lineal, aplicar el operador transformada inversa al otro término. Y con eso hagan la solución de la ecuación diferencial, porque según definición de transformada inversa, la función I de t va a ser igual a la transformada inversa de I mayúscula de S. Pero falta ver quién es el operador transformada inversa y cómo resolver u aplicar esa operación u operador. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Recapitulando, ¿qué hicimos hasta acá con el tema ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace? Que alguien explique, por favor. Repito, yo no le había comelido a nadie acá, es para charlar, para ver si entendieron. ¿Qué hicimos?
Sí. Yo tengo entendido que lo que hacemos es un cambio de variable para poder resolver un problema que sería más difícil por el método convencional. Ujú. ¿Me parece bien? A ver, identifiquemos la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Con condiciones iniciales. ¿Hay una metodología para resolver? Sí. Etcétera, etcétera. Pero acá, ¿qué hicimos metodológicamente? Transformamos una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. ¿Se nota eso? Se pone en evidencia que lo que hicimos es transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica por medio de una transformación integral. Porque fíjense cómo cuando una vez que transformamos todo lo que está en celeste, es agarrar, hacer pasaje de término de variables algebraicas, letras y numeritos, sin aplicar, qué sé yo, hallar el factor integrante, hallar esto, hallar lo otro, hallar una recta característica, hallar qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perdón, pensé que era borrador. Ahí está. Entonces, la idea ¿qué es? Transformar esta ecuación diferencial ordinaria, la transformamos en una ecuación algebraica función de la variable s. Agarramos y despejamos nuestra función en el dominio S y hallamos la solución del problema. Pero todo en el dominio S. Para concluir con el ejercicio tenemos que aplicar la operación transformada inversa de Laplace y llevar esto que está en el dominio de la variable S al dominio de la variable t para poder concluir con el ejercicio. ¿Qué otra cosa pueden notar de la solución de la ecuación diferencial por medio de la transformada de Laplace, a diferencia de las metodologías que nosotros realizamos en análisis matemático 3, de identificar el caso, proceder con cierta metodología y hallar la solución? ¿Qué tipo de solución de la ecuación diferencial hallamos recién? ¿Cómo dijo, profe? No lo entendí bien. Perdón si hablé rápido o si usé terminología. O sea, mi idea es notar los beneficios, ventajas o diferencias que hay entre la metodología de las transformadas de Laplace aplicada a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias respecto a las metodologías que ustedes aprendieron en el curso previo de análisis matemático 3. ¿Qué diferencia notaron? ¿Qué tipo de solución hallamos recién? O bueno, en realidad todavía no concluyó el ejercicio, concluye una vez que hallemos la transformada inversa, pero ¿qué solución sería esa I de t que nosotros vamos a hallar en la próxima clase? ¿Qué tipo de soluciones uno hallaba cuando resolvía una ecuación diferencial? ¿No notan que hay algo de discrepancia con lo que hallaban cuando resolvían? Hay cosas que no son constantes de integración dando vuelta y esas cuestiones. Piensen. Si se cansan me dicen y les cuento. Pero piensen un poquito. No es una pregunta del otro mundo ni nada para matarlo, sino que es para ver si ustedes identifican las cosas que hallaban cuando resolvieron ecuaciones diferenciales en análisis matemático 3.
Yo me acuerdo que en análisis 3 teníamos que hallar la constante de integración y acá no. Eso nomás es lo único que noto. Ajá, ¿por qué? ¿Qué se hallaban en análisis matemático 3 en primera instancia? ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿Qué tipo de soluciones hallaban cuando resolvían una ecuación diferencial? Si hay constantes dando vuelta, ¿cómo se llama esa solución? La solución general. Solución general, exactamente. La solución general básicamente es una familia de curvas que satisface la ecuación diferencial y que se diferencian entre sí por el valor de la constante. ¿Y qué tipo de solución es? No es una solución general, ¿no? No hallamos una familia de curvas porque en la solución y la ecuación diferencial que vamos a llegar no interviene ningún tipo de constante de integración. ¿Una solución particular? Solución particular, exactamente. ¿De qué depende la solución particular? En este caso de S. ¿No? De T entonces. Y si no es, tampoco. Las soluciones particulares dependen de un punto en específico que uno le da de datos, que es la condición inicial en este caso. ¿Se acuerdan que en análisis matemático 3 nosotros hallábamos la solución general y teníamos la constante de integración dando vuelta? Pero si queríamos particularizar esa solución, teníamos que darle un punto por donde pase esa curva, ¿no? Esa curva particular, si no sería una familia de curvas. Ese punto lo llamamos, en este tipo de problemas, le llamamos valor inicial. Por eso van a ver en la bibliografía que existen problemas, ecuaciones diferenciales, problemas de valor inicial, porque de dato, al ser una función dependiente del tiempo, se les da de dato cómo se comporta esa función y sus derivadas, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, en un tiempo t igual a 0. ¿Entienden? A lo que iba es que las transformadas de Laplace permiten hallar la solución de la ecuación diferencial, la solución particular de la ecuación diferencial para un problema de valor inicial o un problema de condiciones de borde. Eso léanlo en la literatura de matemática que tengan a mano, que son problemas de valor frontera, que son problemas de valor inicial, porque tiene mucha aplicación física y yo sé que en el curso de análisis matemático 3 no se describe eso y es muy importante cuando uno trabaja con sistemas físicos. Bueno, la idea es, las transformadas de Laplace, ¿qué hacen? Primero, transformamos un conjunto de ecuaciones diferenciales, o sea, transformamos esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica y despejamos la variable, la incógnita, que es nuestra IDS, la despejamos como si fuese una variable, como agarrar y despeje X de tal ecuación, ¿se entiende? Pero a su vez, cuando resolvemos todo el problema, nosotros estamos hallando ya una solución particular porque dentro de esta solución ya está metida la condición inicial o condiciones de borde dependiendo del problema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea, aquí ustedes no están hallando ninguna solución general. Podrían, pero tendrían que tomar las condiciones iniciales igual a constantes y operar como si fuesen constantes. Es una opción. Pero los beneficios que brinda la transformada de Laplace es que ya permite particularizar la solución al problema que están analizando, porque ustedes, si están modelando un sistema físico, quieren hallar la curva que satisfaga tal condición. ¿Entienden? O sea, qué sé yo, están analizando el fenómeno de carga y descarga de un capacitor en un circuito de RC, ustedes quieren saber tal cosa, entonces saben que la carga inicial o la corriente inicial en T igual a 0 vale tantos coulombios o tantos amperes. No es que resuelven eso quieren hallar una familia de curvas que describa ese comportamiento, no, les interesa modelar el sistema físico que están analizando, particularmente para las condiciones de trabajo. ¿Se entiende? Yo lo entendí bastante general, pero lo entendí. ¿No entendiste o entendiste? No escuché bien, se cortó un poco. No, pues sí entendí. En forma general entendí. Buenísimo. Eso es lo importante. Creo que ustedes tienen consulta de teoría de los circuitos ahora.
a las 18, a las 19 quiero decir. Bueno, la idea era esta, o sea, charlar un poco de Transformada en Laplace. La idea en realidad de estas clases es que ustedes vengan con dudas y lo charlemos, o que expresen sus inquietudes acerca del concepto, definiciones, metodología. Yo no tengo problema, si ustedes no leen nada, yo hablo igual porque me gusta hablar y plantear algunas cosas. Yo espero que esto les haya servido como para darle un puntapié inicial para ver el tema de Transformadas de Laplace. Yo quiero que no le tengan miedo a este tema, porque es un tema muy lindo, relativamente sencillo y tiene una aplicación a futuro de la carrera, tanto para electrónica, como para sistemas de control, como para análisis de circuito en régimen transitorio, etcétera, etcétera. Así que mi recomendación es que lean la teoría de los libros, que vayan al Denis Seal, o sea, todo lo que desarrollé hoy está en el Seal y está en el Spiegel. Está bien explicado. Cualquier cosa me mandan mensaje y charlamos. Yo por ahí no respondo a los mensajes porque yo estoy con algunos inconvenientes de salud, pero ni bien pueda respondo cuando se me acomodan los tantos, por supuesto. Y traten de resolver la guía de trabajos prácticos, que es bastante sencilla. ¿Se ve la guía de trabajos prácticos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como pueden ver, acá tienen distintas funciones FDT, donde para resolver no es necesario en este punto que resuelva la integral impropia. O sea, si ustedes tienen ganas de probar sus capacidades de integración, métanle, pero si no, pueden resolver con el uso de tablas y haciendo uso de las propiedades